Hola, ¿qué tal? Eres bienvenido a nuestra reunión. Gracia abundante es el título de nuestra serie que inicia hoy con este mensaje. La gracia es uno de los temas más abundantes en la Biblia. Cuando hablamos de ella, nos estamos refiriendo a la manera en que Dios decide favorecernos, a pesar de que algunas veces nuestras circunstancias más bien son adversas. Sin embargo, la Biblia dice que Él siempre va a favorecer, y de una manera muy especial, a aquellos que se han arrepentido de su pecado, que le han pedido perdón por sus faltas y que están dispuestos a obedecerlo en todo. Aunque también es importante resaltar que la Biblia también declara que en su misericordia infinita, Dios decide otorgar gracia común, algo que nadie merecemos, sobre toda la humanidad. No solamente sobre los que creen en Él y lo buscan con un corazón dispuesto, sino aún aquellos que dudan de su existencia, la niegan, lo rechazan o le dan la espalda. Así es que la gracia común es lo que permite el funcionamiento del mundo y de la vida diaria. Dios hace nacer el sol para todos, la lluvia, la salud, la familia. Todo lo que requerimos proviene de su generosa mano. ¿Por qué? Porque Dios quiere favorecernos. Un favorecido es aquel que es beneficiado y ayudado, socorrido y amparado, protegido y bendecido por Dios. Este favor que Dios otorga es un regalo gratuito de amor. No es por nuestros méritos. Incluye perdón y poder. Y esto Dios lo ofrece a la humanidad a través de Jesucristo. No tiene que ver con nuestro esfuerzo, ni con nuestras obras, ni con lo impecable que sea nuestra vida. La gracia de Dios produce lo que Jesús llamó vida abundante. Una vida que es superior a cualquier otra cosa que hayamos conocido. Sin principio ni final, es una vida divina que se hizo alcanzable en un madero, donde un último aliento se convirtió en nuestro primer aliento de vida nueva. Una vida que nace en lo sencillo, en lo secreto, y que nos transforma por completo a quienes hemos experimentado por dentro la manifestación del Espíritu de Dios, otorgándonos una nueva oportunidad y una nueva manera de vivir. Es por eso que la Biblia nos declara enfáticamente que necesitamos la gracia. Porque la gracia trae como resultado la salvación y la fortaleza para vivir una vida transformada. Esto no tiene que ver, como ya te dije, con nuestros méritos propios. Proviene de la bondad de Dios y solo Él puede otorgarla. La gracia nos habilita para superar debilidades, para perdonarnos nuestros pecados. Dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. La gracia nos conecta espiritualmente con Dios y también con el prójimo. Para explicar y valorar la gracia de Dios, primero hay que entender las diferentes maneras en que este recurso es manifestado en el Nuevo Testamento. Una de las formas más prácticas de entender la gracia es la primera carta a los Corintios. En ella se queda desplegado abundantemente cómo Dios otorga gracia para un grupo de cristianos que vivían en un ambiente de corrupción y pecado, que luchaban todos los días contra la tendencia que los hacía querer volver a adaptarse a los bajos principios morales que les rodeaban. Esta carta la escribió Pablo desde Éfeso, por ahí de los años 55 al 57 a.C. Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el antiguo imperio romano y se le llamaba el bazar de la vanidad. Todos los vicios procedentes del oriente y del occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana de esa ciudad. En este contexto de corrupción, de pecado, Pablo predicó el evangelio. Y no solamente hizo eso, fundó allí una iglesia. Y más tarde escribió un par de cartas para arreglar algunos asuntos que ellos necesitaban entender mejor. Él llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero y en este lugar también, en Corinto,
terminó su tercer viaje misionero. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 18 y los versos del 1 al 18. Aquí se nos presenta el relato del año y medio que Pablo invirtió en la plantación de esta iglesia, la iglesia de Corinto. Allí conoció a personas como Aquila y Priscila. Ellos tuvieron que abandonar Roma debido a un edicto del emperador Claudio que expulsaba a todos los judíos, culpándolos de muchas problemáticas en la ciudad. Sin embargo, para entrar directamente al contenido de la gracia en esta carta, déjame comentarte rápidamente el panorama general de la misma. En los primeros 9 versículos del capítulo 1 se incluyen el saludo y la acción de gracias que Pablo da por la vida de estos creyentes en Cristo. Después, a partir del versículo 10 del capítulo 1 y hasta el 11 y verso 34, el apóstol Pablo trata sobre el bajo nivel espiritual que los corintios habían adoptado como un estilo de vida. En el capítulo 12 y hasta el capítulo 16 vemos que Pablo habló sobre asuntos espirituales, específicamente los dones espirituales. Punto número 1, déjame ir al saludo que él les manda a la iglesia de Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 1 dice: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Pablo se identifica como un apóstol de Cristo Jesús. Él no se autonombró así. Él fue elegido por la voluntad de Dios y escribe la carta en compañía de un colaborador, Sóstenes, quien pudo haber sido el secretario personal de Pablo en ese momento. Este Sóstenes, por lo que entendemos, fue un dirigente de la sinagoga que se convirtió a Cristo. En una ocasión, él fue golpeado por intentar llevar a Pablo a la corte civil en Corinto. Intentó ayudarlo y fue maltratado por la turba. En el verso 2 vemos que la carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. La iglesia de Dios, es decir, cristianos creyentes en Jesús que realmente habían nacido de nuevo, que realmente se habían arrepentido de sus pecados y vuelto sus miradas hacia Dios arrepentidos. Dice también aquí que es la iglesia que está en Corinto. Corinto, como ya te lo dije, era conocido como un lugar licencioso, pecaminoso y lleno de toda clase de depravaciones. Pablo dice: a ustedes les escribo, ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los ha hecho santos por medio de Cristo Jesús, como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros también. Bueno, es muy interesante ver que en esta carta, primera a los Corintios, la gracia tenía el propósito de que ellos pudieran darse cuenta que tanto la iglesia estaba influenciando a la sociedad, a la cultura y a la ciudad, o que tanto la cultura, la sociedad y la ciudad estaban influenciando a la iglesia. Lamentablemente, lo segundo era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Pablo, antes de entrar a señalar los errores, da gracias por ellos. Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Pablo les está diciendo que la gracia de Dios les ha sido manifestada en amor y poder salvador. Aunque ellos fueran tan fuertemente influenciados por las costumbres de la cultura pagana en la que habían nacido, Pablo les recuerda que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dice en el verso 4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, porque han recibido muchos dones inmerecidos que les han sido otorgados ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Dios los ha enriquecido como iglesia, en todo sentido, con toda elocuencia y todo conocimiento que tienen. Esto confirma, dice Pablo, que es verdad lo que les dije acerca de Jesús. Y ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La gracia fue manifestada a los corintios, hombres y mujeres que habían aprendido un estilo de vida, que habían practicado toda una serie de depravaciones y costumbres contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios los bendijo con perdón.
les dio la oportunidad de una nueva vida y ahora ellos eran enriquecidos espiritualmente, tenían dones que provenían de Dios y no de sus propias capacidades y conocimiento en Cristo Jesús. Todo esto daba por bueno y por sentado que lo que habían creído los hacía ahora diferentes. Sin embargo, ellos seguían luchando con su pasada manera de vivir. Pablo trata de animarlos para que lleguen hasta el final de la carrera, que lleguen a la meta. En el verso 8 les dice, Jesús los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, que es nuestro Señor. Pablo habla de la confirmación del Evangelio en estos corintios. Los dones que recibieron era la prueba de que el testimonio de Cristo había llegado a ellos en poder y en verdad. En resumen, la experiencia de Pablo en Corinto fue fundamental para enseñar a la iglesia cómo aplicar la verdad bíblica de una manera práctica. Dios habla de la gracia en toda la Escritura, pero la muestra en esta iglesia particularmente para que ellos pudieran superar sus divisiones, dejar atrás sus prácticas que ofendían a Dios, dejar de vivir una vida doble, unos dentro de la iglesia y otros fuera de ella. Él, Pablo, habla acerca de la importancia que tiene la madurez en la fe, sobre todo cuando se trata de vivir de una manera distinta, como ellos lo intentaban hacer en medio de una ciudad moralmente corrupta. Sin embargo, y a pesar de todo eso, había muchas cosas que corregir y en nuestra próxima emisión abordaremos algunas de estas cosas y cómo la gracia les permitió experimentar la vida Zoe, la vida abundante de la cual Cristo Jesús. Como te dije al principio, esa vida que es totalmente diferente y superior a lo que muchos de nosotros hemos conocido hasta ahora. Entonces, yo te animo para que conectes con nosotros en nuestras siguientes emisiones y si no le has entregado aún tu vida a Jesucristo, puedas entender un poco más por qué es tan enfático el llamado de la Biblia, para que dejemos atrás nuestra pasada manera de vivir, volteemos nuestra mirada a nuestro Creador y podamos hacer la paz con Él para recibir la gracia abundante, el regalo o el favor inmerecido que Él quiere darnos para que podamos experimentar amor, perdón y poder para superar todos los obstáculos que esta vida nos presenta. Yo te espero en nuestra siguiente emisión.